Emilio, sí. cuéntanos, venimos a esta zona del este de Zamora, la mitad este de Zamora, para hablar de palomares, aunque siempre que hablamos de palomares nos recriminas un poco que se habla de los palomares de barro, pero hay dos tipologías en la provincia de Zamora muy diferentes, aunque una más conocida que otra. Bueno, lo que hay sobre todo son dos zonas muy delimitadas, porque hay que tener en cuenta que los palomares se hacían con los elementos que se tenían muy a mano, y eran o el barro o la piedra, así que si trazas una línea de norte a sur, te encuentras que el oeste es de piedra y el este es de barro, con lo cual los palomares de esta parte son de barro y el de la otra son de piedra. La cuestión es que, como tú muy bien dices, siempre se está hablando de los palomares de barro y no de los de piedra. Evidentemente tienen unas tipologías mucho más interesantes y mucho más diversas los de barro, pero los de piedra tienen una tradición mucho más antigua. Los de barro es mucho más moderna, incluso, como vamos a ver después, por tipos orientalizantes, y los de piedra son más arcaicos, tipos más célticos. Y lo que sí quería contaros dos cositas sobre las palomas, y es que fundamentalmente quien habita estas construcciones es una especie que es la columba libia, una especie, la paloma bravía, ¿no? Una especie que existe en la naturaleza muy abundantemente y que está adaptada a los roquedos, ¿no? A los roquedos, sobre todo en zona de arribes, en zona de rocas, donde en huecos fundamentalmente de las piedras hace los nidos y allí habita, ¿vale? Así que el humano lo que hace es copiar de la naturaleza, adaptar unas construcciones, y estas construcciones son un mundo interior que habría mucho que hablar y que descubrir de ese mundo interior. Así que adapta con una serie de huecos para que puedan criar dentro. Después de estos pequeños apuntes del Pequeñísimos. Del origen de los palomares, estamos en esta zona del oeste de Zamora, estamos en nuestra primera parada, que es Villalba de la Lampreana. Estamos viendo uno de esos palomares que en su día se restauró, se recuperó. ¿Cuántos palomares podrían seguir en pie ahora? Ay, no lo sé, yo en aquel ataque furibundo del estudio de los palomares en el año, me parece que fue 97, daté 1257 palomares, si no me equivoco, no, 1457 palomares que existían entonces. Por supuesto no creo que existan ni siquiera el 50% ahora mismo. Aquí lo que estamos viendo es un típico palomar de tierra de campos, y es un palomar cuadrado sin patio, que lo que tiene es lo que se denomina habitualmente un palomar en pagoda. Esto tiene su origen en una tradición que llega a España aproximadamente a comienzos del siglo XVIII y llega desde Oriente, ¿no? Y entonces las construcciones rurales y el arquitecto rural, que en definitiva es el que hace estas construcciones, lo que hace es copiar las cosas que llegan de fuera, ¿no? En este sentido esto es un exotismo, aunque se ven muchos en la provincia, porque está formado por tres faldones, es un palomar, por supuesto, de tapial, calicostrado, porque tiene un embarrado por fuera, que tiene nada más una puerta, que para ajustar bien el tapial lo que han hecho es ajustarle los dinteles en su base y eso ha sido posterior con ladrillo, y un dintel también con una fila de ladrillos, ¿no? Entonces lo característico es el tejado, ¿no? Con dos faldones, como digo, tres mejor dicho, donde se sitúan en su frente las troneras para entrada y salida de las palomas, y además los faldones están divididos en sus esquinas por unos cortavientos pequeñitos que lo que hacen es dar una brigada especial para que las palomas se sitúen en él y puedan ahí estar al sol en épocas donde hay poco sol, ¿no? En verano y en otoño. Bien, está coronado por un castillete, que ese no es, quiere asemejar un poco la pagoda, pero bueno, de alguna manera el arquitecto autóctono lo hace de la mejor manera posible, y luego está coronado por esa decoración vertical, acabadas en bolas, también de una tradición no orientalizante, porque esto también no existe aquí de época medieval, y lo que da es un aspecto pues muy exótico, ¿no? Tengo que decir que la ornamentación pues cumple dos funciones. Parece una obvia, que es de cara a los humanos, ¿no? Pero hay otra que es un poco más críptica, y se trata de que la ornamentación de los palomares realmente el constructor
lo que ha hecho es una decoración para las aves, para las palomas, para atraerlas al palomar, ¿no? Para esa creencia de que hacer el palomar bonito y hacerlo con decoraciones atrae a las palomas. Aparte de creencia, ¿es efectivo realmente? Bueno, lo que se sabe es que las palomas tienen un sistema de navegación muy interesante que todavía no está determinado exactamente cuál es un sistema de orientación, ¿no? Se ha hablado de muchas cosas, pero parece que es como si tuviera un GPS en la cabeza. En realidad, cuando una paloma cría en un palomar, cuando una paloma está de joven y cría por primera vez en un palomar, se ata tanto a él que si tiene un mínimo de alimentación en él y no se le molesta mucho, toda la vida estará en el palomar. Entonces, hay que tener en cuenta que también en el interior, que no vamos a ver ninguna de estas cosas que digo del interior, el interior lo que hacía el propietario es llevar plantas aromáticas, hinojos, anises, incluso llevaba trozos de espejo, incluso frascos de colonia que dejaba abierto con algodones, y lo hacía precisamente en esa creencia de que atraía a las palomas para el palomar. Hay toda una leyenda, una mitología respecto a un halo, por decirlo de alguna manera, un halo muy interesante alrededor de lo que es el palomar, tanto de la propiedad como de la construcción, como sobre todo los interiores, que son los grandes desconocidos, es el gran desconocido del palomar. Segunda parada, hemos llegado a Villarrín. Nos hemos encontrado un montón de ellos por la carretera. Aquí hay varias tipologías y además encontramos uno reconstruido, otro caído y otro con una reconstrucción un poco de aquellas maneras con el ladrillo. Antes has hablado un poco del origen de los palomares, de cuál era su objetivo, su propósito principal, que era el de aportar proteínas a una economía familiar de subsistencia. ¿Cuánta aportación suponían, qué importancia realmente tenían estos palomares para una familia? Realmente muchísima. Si hablamos de aquellas economías de autoabastecimiento, si nos retrotraemos a época medieval, por ejemplo, la proteína era muy difícil de conseguir. De hecho, muchísima gente solo conseguía proteína cuando realmente había caza, ¿no? Evidentemente con la cría de animales también, pero fundamentalmente en las economías más pequeñas, por decirlo de alguna manera, era una manera muy fácil de adquirir proteína temprana. Pero claro, no durante todo el año, sino durante las épocas de cría, porque lo que se consumían eran los pichones, no las palomas. Y las palomas son unas aves que crían en el palomar, en la naturaleza es otra cosa, pero más o menos está adaptado, y crían desde febrero o marzo hasta agosto o septiembre, ¿de acuerdo? A partir de los 3-4 meses de edad. Llega el momento del otoño y llega el momento del invierno, y como ya no hay tanto grano en el exterior, lo que tiene que hacer el propietario, y lo que ha hecho tradicionalmente, es aportar alimentación al palomar. ¿Para qué? Para que las palomas se mantengan ahí, para que las palomas que ya no tienen esa querencia por el palomar, porque no tienen en ese momento crías, sigan teniéndola porque tienen alimentos, ¿de acuerdo? Así que ese es el ciclo de la vida de un palomar, durante todo el año, puesta desde marzo hasta septiembre, y a continuación pues una alimentación suplementaria que tiene que dar el propietario. Y calma, mucha calma y tranquilidad. Por eso los palomares no tienen ventanas, tienen solo troneras, y por eso les viene muy bien como material de construcción el barro, tanto en forma de tapial como en forma de adobe, porque es muy insonoro. Y lo que requiere es entrar en unas determinadas condiciones al palomar, siempre, si es posible, de la misma manera, a la misma hora, y si es posible haciendo lo mismo, para que aquello no altere la propia biología del palomar.
has estado hablando de todo el ciclo biológico de las palomas, pero yo tengo una duda. ¿Cómo era la reposición? Porque cazar, pero en algún momento habría que dejar alguna. ¿Cómo hacían eso? Bueno, eso era lo bueno, eso era lo bueno. La biología de la paloma es mucho más amplia, pero sí, eso era lo bueno. Claro, hablábamos de la caza, ¿no? Y había dos maneras de cazar, ¿no? Se caza siempre por la noche. Y lo primero que se hace es tapar las troneras, que son los agujeros de entrada y salida de las palomas. Se tapa. La forma más arcaica, por decirlo de alguna manera, era saco en mano y subir a los nidos y ir cogiendo el pichón. O ir cogiendo las palomas. Así que y la otra forma es tapar las troneras, dejar solo una abierta, que salgan las palomas. Se puede hacer de día perfectamente, esa se hace de día, se hace con una manga a través de una red, y cuando salen las palomas por la única tronera que hay, que se deja, que van a salir por ella, porque es por la que van a ver la luz haciéndolo de día, ahí se puede ser más selectivo. Así que se trata de lo siguiente la caza, se trata de no hacer el bruto y de no cazar todo, porque lo que haces es que te quedas sin reproductores. Entonces, como van naciendo pichones y tienes que ir dejando unos pichones, no comiéndote todos los pichones, lógicamente, cuando cazas tienes que cazar los adultos, y los adultos más viejos. ¿Para qué? Para dos razones. Primero, para dar cabida a los pichones, a que los jóvenes vayan haciendo una reposición del palomar, y como segunda consideración, porque en un determinado momento, si no se cazara, llega a haber tal densidad dentro del palomar que lo que hacen las palomas adultas es empujar a los jóvenes fuera del palomar, empujar entre comillas, y lo que hacen es que, como ellas ya no son fértiles, pues el palomar no tendría pichones. Así que hay que hacer bien las cosas, y lo sabían muy bien los propietarios. Cazaban no indiscriminadamente, cazaban los adultos, cogían la parte de pichones, una proporción de pichones para que hubiera reposición, y ese era el sistema de que el palomar se fuera manteniendo. Si alguien entra y hace una caza masiva, lo que va a provocar es que el palomar, pues en 1, en 2 o en 3 temporadas, no tenga reposición y no tenga producción de proteínas, que eran los pichones. Estamos en otra parte de Villarrín. Aquí hay varias tipologías, porque nos fijamos, entre comillas, en los más bonitos, pero tipologías hay muchas y efectivos son todos. Bien, efectivamente, lo bueno que tiene esto, y sobre todo lo que me parece que lo comentábamos antes, tipologías, podríamos decir que habría 6 básicas, ¿no? Los circulares, primero, la propia tipología viene condicionada por si el palomar tiene o no tiene patio interior. Eso es fundamental y va a condicionar la propia tipología, ¿vale? Pero tipologías propias habría 6: los cuadrados, los rectangulares, los circulares, los que llamamos palomares poligonales y mixtos, y los que yo he denominado palomares singulares, que vamos a ver un ejemplo después, que están hechos sobre construcciones mucho más antiguas, castillos, conventos, incluso molinos de viento, y luego veremos uno. ¿De acuerdo? Así que me han salido 5, no 6. Estos que vemos aquí, los redondos, da la sensación de que tienen pocas troneras, pero es porque tienen el patio interior, ¿no? Efectivamente. Dijéramos que de circulares hay 2 tipologías. Esta, la que estamos viendo, de estos palomares de la derecha, es una tipología, por decirlo de alguna manera, en horizontal, son palomares con patio, pero hay otra tipología de palomares con patio sin patio en vertical, que lo que se ve sobre el terreno es la proporción de verticalidad en lugar de la de horizontalidad, como es este caso. Así que, como dices, vemos pocas troneras exteriores, y lo que es raro es ver troneras exteriores en los palomares circulares, porque esta propia tipología es un sistema de protección para el propio palomar. Téngase en cuenta que estamos hablando de economías muy antiguas, y ahora puede que no se entienda, pero antes el palomar era una cosa muy preciada porque era la fuente de proteínas y la fuente de abono. Así que no había troneras exteriores, y no había troneras exteriores precisamente porque en las troneras exteriores se ve por dónde van a salir las palomas, pero en el interior la paloma sale hacia arriba, por lo tanto no puedes estar a la espera de dónde sale cuando estabas, por ejemplo, con una ballesta, ¿no? Estamos hablando de otras épocas. Así que es raro que los palomares, salvo los muy nuevos circulares, tengan troneras exteriores. ¿Por qué? Porque las tienen en el patio interior, que es por donde entran y salen las palomas. Por ejemplo,
Allí tenemos un palomar circular, más antiguo evidentemente que este, por las propias troneras, donde aquel palomar circular no tiene troneras exteriores. ¿Por qué? Porque todas son interiores, precisamente para despistar al que estaba esperando. Ahí podemos ver otra tipología, y es de un palomar rectangular, me da la sensación de que es rectangular, puede que sea cuadrado, pero con patio, que es lo interesante de esto es el patio, ¿no? También vemos, extrañamente, vemos troneras exteriores, pero tiene exteriores y por supuesto tiene interiores. Si lográramos entrar por la puerta, veríamos que en el patio interior hay troneras que dan al propio interior, a las cámaras, por decirlo de alguna manera, interiores. Bueno, ya que estás enfocando hacia allí, podemos observar algo que luego hablaremos, ¿no? Vemos las puertas, ¿verdad? Y que están todas orientadas en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque detrás de nosotros está la localidad, un sistema de protección muy rápido para el propietario que salía a la calle y podía controlar la puerta, que era realmente por donde se podía robar el palomar antes. Estamos en Otero de Sariegos y podemos ver por dentro un palomar, porque es de los muchos que hay de ruidos, pero así por lo menos podemos conocer un poco cuál era la estructura de esos palomares y cómo estaban conformados. Bueno, realmente lo curioso es los interiores, ¿no? Los exteriores los vemos todo el mundo. Los interiores realmente son muy desconocidos, salvo por los propios propietarios, ¿no? Así que os decía antes que en un palomar consiste en tener una construcción y adaptarla a la biología, que son los nidos, o los nidos o pateras, que se suelen llamar, ¿no? Y los construían en los propios muros. Claro, ¿qué hacía el constructor tradicional para aumentar el número de aves dentro? Lo que tenía que hacer no era ni más ni menos que aumentar el número de paredes. ¿Para qué? Para sobre los propios muros interiores, por una cara y por otra, poder hacer más nidos, más nichos, con lo cual multiplicaba en el mismo volumen de construcción, multiplicaba por mucho el número de aves que podían contener. Así que aquí básicamente lo que hacía era, este es un palomar de tapial, que lo que se hacía era a base de tamales, y el tapial no es ni más ni menos que un conglomerado de arcilla con una cierta humedad y con un poquito de piedra, y lo que hacían era presionar, ponían unas puertas de tapial sobre unos mínimos cimientos, de ahí el grave problema de los palomares de barro en tierra de campos, que no tienen cimientos y que se caen inmediatamente. Así que sobre un pequeño cimiento iban poniendo las puertas de tapiar, iban aprisionando lo que era la tierra que iban echando y la iban humedeciendo, y poco a poco las iban casando, iban construyendo todas estas paredes, ¿no? Tanto las exteriores como las interiores. Bueno, así que llegado el momento, lo que hacía el constructor era no construir solo la pared exterior, sino construir recintos interiores, de tal modo y manera que podemos ver en este palomar una nave exterior, más exterior, en anillo, que iría dando la vuelta perimetralmente a todo el palomar, una nave más interior, que sería esta que estoy señalando, y finalmente la nave interior, que es donde estoy. Este era un palomar cuadrado sin patio. Así que, ¿qué ocurría? ¿Cómo pasaban las palomas? ¿Cómo pasaba el propietario de unas naves a otras? Evidentemente por unas puertas que se llaman de acceso, que no tenían puerta, pero tenían la conformación de una puerta. ¿Y cómo pasaban las aves? Por la propia puerta, pero sobre todo por lo que se denomina ventanas. Por ejemplo, podemos ver ahí una ventana de paso de aves de una nave a otra nave, y además con la particularidad de ver cómo se hace un arco en el propio tapial, que eso es una consideración pues muy interesante, ¿no? Y aquí, más cerca de mí, desde esta nave
más interior, dijéramos se pasa a la interior completamente a través de esta ventana también que está caída y que se puede ver la mitad del arco todavía ahí. Así que llegamos a la cuestión de los nidos, los nichos o las pateras. El constructor, una vez que tenía toda esta cantidad de muros perimetrales, lo que hacía era con un molde, lo ponía sobre la pared y lo que hacía era picar, ni más ni menos que picar cuando se trataba o bien de tapial o bien de adobe. Picaba y le daba un determinado tamaño, como veis son todos iguales y una conformación, y sobre todo le daba un interior que la base estaba un poquito inclinada hacia adentro. Aquí no se ve porque ya se ve que se reconstruyó y no muy bien en su momento, pero la base está inclinada hacia adentro precisamente para que en la puesta de huevos no se caigan los huevos y tampoco se cayeran los pichones. Bien, y se podían hacer además en hilera, en hileras, o se podían hacer generalmente, se podían situar al tres bolillo, es decir, una fila a una determinada distancia, la misma fila a la determinada distancia, pero no coincidiendo el de arriba con el de abajo. ¿Para qué? Para dar mayor consistencia a lo que era el tapial. Esto era muy habitual. Claro, hablamos de los de barro. Si habláramos de los de piedra sería un mundo completamente distinto. De tal modo y manera que los de piedra en muchas ocasiones, los nichos, por la dificultad que tienen, evidentemente no se pueden excavar, se hacían de barro, en algunas ocasiones de adobe, y en otras se hacían incluso de piedra, pero se hacían en línea, que es otro sistema muy diferente. Estamos en Villamayor de Campos y hemos venido a uno de los muchos sitios que hay realmente concentración de palomares y además de diferentes tipologías. Hablaremos de los sistemas de protección que no hemos hablado, pero una cosa, al haber tanta concentración de palomares, ¿no serían competencia entre ellas a la hora del alimento las palomas? ¿O es que se ponían juntos precisamente para tenerlos más controlados todos? Efectivamente. Una de las características que tienen los palomares como construcciones que albergan este tipo de riqueza, que era la proteína, que eran los pichones y las palomas, pues hay sistemas de protección de los palomares, contra dos elementos fundamentalmente, uno contra los humanos, ¿no?, de dos piernas, y otro contra los animales que pudieran entrar dentro de los palomares. Por hablar del primer sistema, un sistema más elemental era hacer un palomar lo más cercano posible a la localidad. A continuación, hacer el palomar con la puerta en dirección a la localidad. ¿Para qué? Para que cuando salía el propietario lo primero que hacía era mirar la puerta del palomar, porque se robaban mucho los palomares. Estamos hablando de tiempos muy atrás, y estamos hablando de otro tipo de economías, estamos hablando de adquirir proteína. Bien, así que otro sistema de protección es el que podemos ver aquí, ¿no? ¿Por qué se hacen tantos palomares agrupados en una zona en concreto? Primero, por una cuestión de propiedad de la tierra, pero segundo, porque si yo pongo palomares donde hay más palomares y oriento la puerta hacia la localidad, lo que hago es que cuando salgo a vigilar, vigilo el mío y vigilo el del vecino. Y ellos, los vecinos, hacen el resto con el mío, ¿vale? ¿Más sistemas de protecciones para las personas? Pues lo que os decía, la propia tipología, ¿no? Que estén las troneras orientadas al exterior o que los animales salgan desde el interior y no se vean muy bien desde donde salen. Porque la otra preocupación que ha tenido siempre el arquitecto tradicional es proteger contra los animales que pueden hacer daño a las palomas, a los pichones o a los huevos y puedan entrar desde el exterior. Y ahí hablamos desde distinto tipo de aves, sobre todo de reptiles y sobre todo algún mustélido, ¿no?, que pueda entrar. Así que hacen distintos sistemas. Primero, la propia tipología del palomar, si es redondo, lo que hace es que dificulta mucho más la subida hacia el mismo. El propio calicostrado dificulta la subida a las troneras. Las propias troneras suelen tener unas repisas por debajo que no solo sirven para servir de reposo a la paloma, sino también como un propio sistema de protección para que no puedan subir animales a la tronera. Incluso esa tronera a veces lo que se hace es que no solo en la parte de abajo se pone una repisa, sino se pone unos laterales para dificultar precisamente la entrada de gatos, la entrada de roedores o de algún tipo de reptil que pueda hacer daño.
En ese sentido, si viéramos el interior de un palomar ahora mismo, lo que veríamos es que los nidos no se hacen desde el suelo, sino que se hacen a una determinada altura del suelo. Igual que a una determinada altura del techo, se hacen hasta una determinada altura antes de llegar al techo. ¿Y por qué? Precisamente para evitar que determinados reptiles o determinados animales, incluso mamíferos, puedan trepar y reptar hasta los nidos y acabar con los huevos o acabar con los pichones. Así que hay un último sistema de protección, por decirlo de alguna manera, y es el veneno y teja boca abajo, como digo yo, ¿no? Era muy tradicional en los palomares, se ponía una teja boca abajo y dentro se ponía veneno. Y así las palomas no tenían acceso al interior del veneno, pero lo tenían los animales extraños que allí pudieran hacer daño y ser dañinos de alguna manera, ¿no?